Entre 1998 y 2002 se da el desocupe militar de 5 municipios por orden de Andrés Pastrana. Entre esos municipios está San Vicente del Caguán, municipio del Caquetá. La idea era que esta zona fuera de despeje y se pudieran hacer los acuerdos con las FARC. Sin embargo, las FARC tomó la zona estratégicamente para seguir haciendo la guerra y no quiso decir que en el resto de los municipios del país no hubiesen enfrentamientos dados a los porque estaban ocupados ya fuera por militares, por paramilitares o por las mismas FARC. Esta agenda se llamó Política de Paz para el Cambio y hubo una intervención de Estados Unidos con el Plan Colombia, con su política antidrogas. Los diálogos se rompieron con el secuestro del excongresista Luis Eduardo Hechem y en el año 2002 hubo una intención de diálogo por parte del ELN con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en la Cumbre por la Paz en Cuba. Sin embargo, los diálogos fueron rotos unilateralmente por parte del gobierno de Uribe Vélez. En el 2006, con Uribe Vélez, se da la desmovilización de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, que surgieron en 1997 con los hermanos Castaño Gil. Infortunadamente, estas se unieron a las fuerzas militares y a políticos en contra de las FARC, las cuales en el 2006 estaban en su auge, y negociaron la Ley de Justicia y Paz con el gobierno de Uribe Vélez, en el que se les dieron amnistía y sometimiento a la justicia. Sin embargo, esto de justicia y paz tuvo muchas críticas, dado que las víctimas no tenían garantías, porque los paramilitares podían acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz sin necesidad de confesar los delitos realizados. Entre el 2005 y el 2008 hubo otro intento de paz con el ELN y se negoció en Cuba puntos como el cese al fuego, soluciones al desplazamiento forzado, privación de la libertad, garantías para la protesta social, participación de la comunidad internacional. Sin embargo, se cerraron los diálogos sin acuerdos, dado a que no habían observadores internacionales como lo hubo en los acuerdos anteriores, en los diálogos anteriores, y el ELN decidió no seguir con estos diálogos. Entre el 2012 y el 2016 se dan los acuerdos de paz de La Habana en Cuba, entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. En estos acuerdos el gobierno admite su parte en la violación de los derechos humanos y abarca más que el sometimiento del grupo armado a la justicia. Por tanto, este acuerdo de paz es muy importante para Colombia y para el mundo, ya que es un intento de realmente terminar con la violación de derechos humanos, ya sea con o sin ayuda del Estado, que de cierta manera promueve estas prácticas al de pronto desentenderse de los contextos y de las necesidades reales de las personas de las comunidades del país. Bueno, respecto al acuerdo firmado en La Habana, en un informe hecho por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, el cual fue un instituto asignado para hacer este tipo de informes en La Habana, él firmó un compromiso con los firmantes para generar estos informes y dar a conocer al mundo, al país, cómo va la implementación del acuerdo de paz a los 15 años que se tienen previstos para implementarlo. Se muestran los 6 puntos del acuerdo hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral,
que en el nuevo gobierno se ha visto que se quiere hacer una reforma agraria en la que se tenga en cuenta que la tierra improductiva tiene que pagar más, y en ese sentido la tierra, pues Colombia tendría que ir hacia un campo productivo, ¿no? Dejar de importar tanto y aprovechar esta tierra tan abundante que tenemos. En el punto 2, participación política, apertura democrática para construir la paz. En este consiste pues que los excombatientes de las FARC pues tengan puestos políticos, lo cual ya se ha visto en los últimos años. En el punto 3, fin del conflicto, que pues es a lo que apunta todo proceso de paz, y pues este es un proceso en el que está trabajando el país, estamos trabajando en el país todos como colombianos. El punto 4, soluciona el problema de las drogas ilícitas. En este nuevo gobierno también se ha tenido la intención de legalizar la marihuana, que sería la primera droga ilícita, y pues legalizando la marihuana ya disminuiría pues el narcotráfico de esta, y la cocaína pues se le ha, ya el actual gobierno también ha hablado de iniciativas para cambiar esa exportación de cocaína y quitarle el negocio pues a los grandes narcotraficantes, que son los que generan la guerra en nuestro país, y pues a los grandes consumidores de Estados Unidos y otros países, que son los que también permiten que estas guerras sigan aquí en Colombia. En el punto 5, el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, que pues es darle no repetición, verdad y no repetición a las víctimas, como lo ha hecho la Comisión de la Verdad, que presentó su informe final en junio de este año, lo cual fue absolutamente importante, dado que en ese informe están los testimonios tanto de los excombatientes, de una parte u otra, militares, de las FARC o paramilitares, de las víctimas, todas las masacres, todos los contextos sociales y personales que se pueden ver en la guerra. Todo ello se vio en el informe final de la Comisión de la Verdad, y que eso se vaya a implementar en los colegios, en todas las cátedras del país, es muy importante, porque para no repetir tenemos que conocer y no volver a caer ni permitir estas actuaciones por parte del gobierno o de las instituciones o de las mismas personas. El punto 6, implementación, verificación y refrendación, que es como lo que está haciendo el Instituto Kroc con este informe. El informe se llama 5 años después de la firma del acuerdo de paz, hecho hizo un análisis entre noviembre del 2020 y el 2021, en el que dice que los primeros 5 años son los que cimentan los pasos a seguir de un proceso de paz, según se ha visto en otros procesos internacionalmente, y dicen que ven el proceso de La Habana, el firmado en La Habana, positivamente, ya que en estos 5 años, a pesar de que ha habido muchos obstáculos tanto internos como externos, tengamos en cuenta que el gobierno anterior no hizo gran cosa para implementar los acuerdos de paz. A pesar de estos obstáculos, pues el proceso no se detuvo, entonces eso fue algo positivo. Muestra que el 30% de los acuerdos se han completado, el 19% está en un estado intermedio, el 37% en estado mínimo y solo un 15% sin iniciar. Sin embargo, en ese último año, entre 2020 y 2021, estos sin iniciar disminuyeron en 5 puntos, entonces eso también es positivo.
Para finalizar con este video, quiero hacer unas reflexiones acerca de las películas Cuestión de Justicia y Oslo recomendadas por el docente en el material de la unidad. En Cuestión de Justicia me pareció muy interesante pues el contexto del abogado, ver que él quiere ayudar a los presos, pero de cierta manera, además de con la justicia, de con los abogados, de con la corrupción, de que ya los tenían condenados por X o Y razón, también tenía que lidiar con esta desesperanza que tenían los presos, ¿no? Ya de ver que a cualquiera metían allá con cualquier razón, por racismo, por lo que fuera, y pues que ya se veían perdidos, ya no tenían fe ni esperanza en nada. Entonces eso me pareció como que me muestra estos temas difíciles con los que tienen que lidiar las personas que quieren ayudar a los demás, que se ponen en la tarea de hacerlo desde sus saberes y experiencias, que a veces es muy difícil también que la gente se deje ayudar. Y también que no siempre los condenados son culpables, ¿no? En estas épocas en que la justicia realmente es muy difusa, está muy corrompida, y que las personas que son las que tienen que llevar la justicia a veces son las más injustas. Entonces también me parece muy interesante eso, como no juzgar. La gente, nosotros solemos juzgar muchísimo, así como juzgaban a el señor que estaba condenado a morir. La gente no quería ni hablar de él, solo lo que les habían mostrado, sin importar pruebas ni nada, solo juzgaban. Y la frase lo contrario a la pobreza es la justicia me pareció súper interesante. De la película Oslo, me pareció muy chévere el tema de que, bueno, las leyes a veces como que las los gobiernos crean como unas formas de llegar a acuerdos como muy truncadas, como sin intención real de hacer acuerdos de paz. Entonces que esta pareja cogiera a personas de ambos bandos para tanto palestinos como judíos para hacer un acuerdo por debajo de cuerda, por fuera de lo legal, me pareció muy interesante porque a veces como que es necesario que la gente como que dejen de lado tanta burocracia y hagan las cosas como más entre personas, ¿sí? De tú a tú. Y lo que le decía la chica al esposo, que era facilitar, lo demás depende de las partes, pero sin embargo ella al final tuvo que intervenir también. Entonces es como dejar, a veces como que nos toca involucrarnos para generar paz y para ayudar en los conflictos. También me pareció muy interesante.